Brooklyn, Nueva York. Año 1899. En un pequeño hogar de inmigrantes italianos, nace un niño que, sin saberlo, se convertiría en el rostro más famoso del crimen organizado, Alphonse Gabriel Capone. La familia Capone había llegado desde Nápoles buscando oportunidades, pero lo que encontraron fue pobreza, discriminación y calles dominadas por la violencia. Desde muy joven, Al Capone descubrió que la vida en Brooklyn no ofrecía segundas oportunidades. Se mezcló con pandillas, aprendió a pelear, a intimidar y, sobre todo, a sobrevivir. Su destino cambió cuando conoció al legendario Johnny Torrio, un criminal con una visión mucho más grande que la de un simple matón de barrio. Torrio le enseñó disciplina, negocios y la importancia de combinar el dinero con la violencia. Fue en esa época cuando Capone recibió la cicatriz que marcaría para siempre su rostro. Una pelea en un bar, un cuchillo y el apodo que lo acompañaría toda la vida, Scarface. Con Torrio como guía, Capone dejaría atrás Nueva York y pondría rumbo a Chicago, la ciudad que pronto se convertiría en su imperio. Chicago, años 20. Una ciudad en pleno crecimiento industrial, llena de inmigrantes, fábricas, bares y corrupción. Pero lo que cambiaría la historia de la ciudad fue la aprobación de la ley seca en 1920. El alcohol quedó prohibido en Estados Unidos, pero la sed de los ciudadanos no desapareció. Y ahí, entre la moral puritana y la doble cara de la sociedad, Capone encontró la oportunidad de su vida. Con la ayuda de Torrio, Capone organizó una red clandestina de contrabando y distribución de alcohol. Las cervezas corrían por sótanos, los bares secretos llamados speakeasies aparecían en cada esquina, y la policía simplemente miraba hacia otro lado, gracias a los sobornos que fluían en cada bolsillo. Capone no era solo un mafioso, era un empresario del crimen. Cada barrio, cada almacén, cada camión de alcohol pasaba por sus manos. Pero con el poder llegaron también los enemigos. Las bandas rivales empezaron a desafiar su control, y la ciudad de Chicago se convirtió en un campo de batalla sangriento. El 1925 marcó un antes y un después. Johnny Torrio fue víctima de un atentado. Gravemente herido, decidió retirarse, y en su lugar dejó a su protegido, Al Capone. A los 26 años, Capone se convirtió en el jefe absoluto de la organización. Su poder creció de forma imparable. Controlaba la cerveza, el whisky, las apuestas, la prostitución y la extorsión. Pero Capone también entendía la importancia de la imagen. Se mostraba en público con trajes caros, sombreros elegantes y una sonrisa que ocultaba su brutalidad. Para algunos, era un benefactor. Repartía comida en los barrios pobres, donaba dinero y era visto como un héroe por quienes lo consideraban un Robin Hood moderno. Sin embargo, detrás de esa fachada carismática se escondía una maquinaria despiadada. Cualquiera que desafiara su poder desaparecía o terminaba asesinado en plena calle. Los años 20 en Chicago se tiñeron de sangre. Las guerras de bandas entre Capone y sus rivales dejaron un rastro de cadáveres que horrorizaba a la opinión pública. El episodio más infame ocurrió el 14 de febrero de 1929, el día de San Valentín. Ese día, 7 miembros de la banda rival de George Bugs Moran fueron brutalmente asesinados en un garaje. El crimen fue atribuido a Capone, aunque nunca pudo ser condenado por ello. La masacre marcó el punto máximo de su poder, pero también el inicio de su caída. El gobierno federal ya no podía ignorar lo que pasaba en Chicago. La presión sobre Capone comenzó a intensificarse.
Mientras Capone se mostraba como un rey en Chicago, el gobierno de los Estados Unidos preparaba un plan. No podían atraparlo por asesinatos, ni por contrabando, ni por corrupción. Capone siempre encontraba testigos que desaparecían o pruebas que se borraban. Pero había algo que no podía ocultar: el dinero. Los agentes federales, encabezados por Eliot Ness y su grupo de los Intocables, comenzaron a perseguirlo sin descanso. En 1931, Al Capone fue finalmente arrestado, no por asesinatos, no por alcohol ilegal, sino por evasión de impuestos. El hombre más temido de Chicago fue condenado a 11 años de prisión. Y así, el imperio construido con sangre y alcohol comenzó a desmoronarse. Capone pasó por distintas prisiones, incluida la temida Alcatraz. Allí su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, debido a la sífilis que había contraído años antes. En 1939 fue liberado por motivos médicos. Lo que regresó a su mansión en Florida ya no era el capo que había dominado Chicago. Era un hombre enfermo, deteriorado y olvidado. El 25 de enero de 1947, Al Capone murió a los 48 años. El hombre que había sido dueño de una ciudad, que había desafiado al gobierno de los Estados Unidos y que había llenado de sangre las calles, se apagaba en silencio. Capone no fue solo un mafioso, fue el símbolo de una era. Una época donde la prohibición creó imperios ilegales, donde la corrupción era moneda corriente y donde un hombre podía convertirse en leyenda entre sombras y disparos. Su historia es la historia de un país dividido entre la moral y la ambición. Un país que quiso prohibir el alcohol y terminó creando monstruos. Al Capone fue, es y será la sombra más grande en la historia del crimen organizado en América.